Bueno, esta es la malla. Yo solamente quiero darle una vuelta rápidamente porque es una malla que en general yo diría se cumple en un 80%. ¿Por qué? Porque en la medida en que vayamos desarrollando las distintas unidades, los distintos temas, va a ocurrir que se nos va a generar un ritmo propio. Entonces, mi pretensión pedagógica es que no tengamos necesariamente que remitirnos a un programa tan estrictamente si eventualmente ocurre que nos quedamos en una eh, materia, en un aspecto teórico que les parezca más interesante, en alguna problemática que puede ir surgiendo en el camino y que no estaba necesariamente agendada dentro del plan, entonces nos detenemos ahí y cambian un poco los tiempos. Por supuesto que no voy a sacrificar en ningún caso las materias que son esenciales. De acá lo que tenemos que revisar es esto, que me interesa mucho que capten cómo vamos a ir en términos curriculares, en términos de la progresión de materias. Primero hay que leer esto como, en vez de abril-mayo, sería mayo-junio, y en vez de al final noviembre-diciembre, sería diciembre-enero, por este desplazamiento que hicimos. Entonces, la primera unidad, que sería mayo-junio, teoría psicodinámica del aparato psíquico. O sea, tenemos 2 meses para estudiar, asimilar, comprender los conceptos esenciales de la teoría psicodinámica, pero ya van a ver ustedes, no en su versión antropológica, no en términos de cómo esta teoría permite explicar fenómenos sociales, fenómenos políticos, históricos, de masas, sino que le echaremos un vistazo, pero no nos vamos a concentrar ahí. Nos interesa la teoría psicodinámica como explicación del comportamiento humano. Es decir, que esta teoría nos brinda a nosotros luz para entender por qué las personas hacemos las cosas que hacemos. Y aquí ya tenemos que empezar a soltarnos un poquito las trenzas, porque si hay una cosa que la teoría psicodinámica dice, es que no se ofenda a nadie, estamos todos medios locos. Y no en el sentido, chiquillos, de una locura psicótica que te desconecta de la realidad y te convierte en no sé qué personaje histórico y te lo crees. Ese es el 1%. Ya vamos a ver estructuras psíquicas en algún momento, pero no esa locura, sino que la locura de cada uno de nosotros, la locura de las personas cuerdas, que tenemos ya que partir, voy a partir por mí, reconocer nuestras contradicciones, nuestras paradojas, nuestras autolimitaciones terribles, en las cuales uno, sabiendo que puede hacer algo, por ejemplo, sabiendo que tiene la capacidad, se la niega, se impone a sí misma la idea de que no puedo, es que me da demasiado miedo, o es que tengo tanta rabia que no alcanzo a activar fuerzas para hacer lo que quiero hacer, o es que hay un trauma que se repite insistentemente y que me intimida, que no me deja avanzar, o el conflicto que ustedes quieran. No hay ningún solo paciente que nos vaya a llegar a nuestra consulta que no traiga un conflicto interno consigo mismo. Es una cosa muy loca porque ¿cómo es posible que no podamos ponernos de acuerdo con nosotros mismos? Y esto, mira, que todas tus fuerzas psíquicas y físicas se alineen y vayan en pos del objetivo que tú te has trazado. ¿Por qué pasa todo el tiempo? Es que no te podría yo decir cuál es el número, pero estadísticamente es muy amplio. Personas que vienen de alguna otra forma, sea por un tema de pareja, un tema sexual, un tema en el trabajo, un tema con la familia, con lo que tú quieras, que no traiga la siguiente cuestión. Tengo el siguiente síntoma, me cuesta hacer esto, me da miedo aquí, tengo este problema con no sé quién. Y la persona, si por un momento se permite una racionalización, pensar esto fríamente, sabe cuál es la solución. Por ejemplo, estoy bebiendo demasiado copete, entonces yo antes me tomaba un trago el fin de semana, pero ahora me lo tomo el martes en la noche y ya no paro hasta el sábado, y ya el domingo dejo la escoba. ¿Hace cuánto tiempo te pasa esto? Ya llevo 6 meses, ya es una cosa, me dejó mi señora, he perdido plata, el otro día choqué, dejé la escoba. ¿Y cuál sería la solución, Pedro? Dejar de tomar. ¿Y por qué no dejar de tomar? Porque no puedo.
sea, esta persona sabe perfectamente que su vida se refaccionaría completamente si dejara de tomar alcohol, pero no puede. Entonces ahí dense cuenta, ahí está lo que nos interesa a nosotros. De aquí en adelante, eso es lo que se llama Spaltung en alemán. Es una división, ¿m? Es una escisión mejor. Algo que está dividido en sí mismo, es una partición interna, en que sabiendo lo que es mejor para mí, no lo hago. ¿M? Esa es una de las importantes lógicas del síntoma, que no basta con ello, esto va a tomarnos tiempo, porque tenemos que ser capaces de identificar cómo esta estructura que acabo de explicar de manera muy caricaturesca incluso, cómo se da en cada uno de nuestros pacientes. Cómo va a estar presente esta contradicción brutal en cada sujeto que tú vayas a atender, de manera individual o un grupo. Incluso cuando tú tienes una sala, yo he tenido 20 pacientes en una sala con sustancias, y yo sé que están todos ellos en esta condición, están todos ellos divididos, ¿m? Tienen un conflicto consigo mismos. Entonces, además sé que la sala misma, como un solo sujeto, también produce este fenómeno. También va a producir una dialéctica, una oposición interna. Ya, todo eso es lo que me interesa que podamos estudiar y es lo que corresponde a la teoría psicodinámica. O sea, la teoría que intenta explicar las fuerzas, eso tiene dinámico, dynamis, en griego significa fuerza. Entonces, cuando decimos psicodinámico, estamos diciendo fuerzas psíquicas, que más técnicamente le llamamos a eso pulsión. Entonces hay pulsiones chocando. Una pulsión dice, come hasta morir, y la otra dice, no, quiero ser flaco. Come hasta morir, quiero ser flaco. ¿Mm? No quiero volver a chocar nunca más porque choqué y fue espantoso, pero me quiero tomar un trago. No quiero sufrir más en esta relación porque me ha hecho la vida imposible, pero no la abandono. Y así, podríamos estar toda la noche contando cómo esas oposiciones se producen. Bueno, eso es lo que nos intenta explicar la teoría psicodinámica, ¿ya? Y asociado a esto, después, los 2 siguientes meses, la psicoterapia que deriva de la teoría. Ya tenemos la teoría, y de ahí vamos a desprender procedimientos terapéuticos para intervenir a un paciente que, muy importante, se queja. Ya van a ver ustedes, yo les estoy tirando así como unos chirolazos que más adelante van a tener más sentido. Es indispensable que el paciente se queje. ¿Vale? Y les adelanto, eso es lo que les estoy diciendo. Una cosa que los va a desesperar cuando tengan sus primeras prácticas es el paciente que no se queja, que te cuenta que tiene un problema, te dice, le pasa esto, esto, pero no se queja. Es como si viniera solo a relatar lo que le ocurre. Nos pone un problema eso. Bueno, toda esa primera parte, que sería mayo-junio, y después julio-agosto, es psicodinámica. Entonces, lo vamos a llamar teoría de la mente y teoría del tratamiento. ¿Cómo vamos a entender el aparato psíquico? Así como, no sé, los médicos estudian el aparato digestivo, no sé, el aparato sanguíneo. Nosotros vamos a estudiar el aparato psíquico. Hay que entenderlo de esa manera. Es un aparato más, bastante abstracto, pero es un aparato más que tiene como función mantener al individuo con vida. ¿Mm? Parece que hay alguien en el audio abierto. Yo no sé si yo el año pasado ocupaba Zoom, entonces uno los podía silenciar a todos. Yo lo estoy recién entendiendo, entonces no sé si puedo hacer eso. Supongo que sí. Si alguien puede. Creo que ahora ya lo silenciaron. Ah, ya. Pero ahora reduje la pantalla. No sé cómo. Ahí está. Bien. De cerrar el chat. Ya. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve la pantalla grande, no? ¿Sí? ¿O no? Bien. Sí, Sí, se ve bien. Bueno. Súper bien. Ya, entonces esa sería la primera parte. Y paralelamente, ahí ven ustedes el recuadro a la derecha, ya vamos a tener dentro de este periodo una primera práctica clínica en la cual van a vivir la experiencia psicodélica de acuerdo a un dispositivo que vamos a estudiar y que vamos a entrenar y que van a recibir supervisión. Es muy importante, esa es la dimensión más práctica, estoy yéndome a lo teórico por ahora. Primero van a conocer este dispositivo desde la experiencia de un usuario, desde la experiencia de un paciente. No es igual que, porque algunos de ustedes ya han vivido esta experiencia conmigo,
pero no es exactamente igual porque es una experiencia que, si bien se vive como una experiencia psicodélica guiada, al mismo tiempo es académica, porque tiene una serie de pausas durante la jornada en las que yo les digo, miren, vamos a hacer un paréntesis, noten aquí cómo estamos accediendo al discurso de este paciente, cómo se está produciendo un fenómeno, por ejemplo, de oposición o de subagrupación dentro del grupo. Son fenómenos que hay que estudiar y que hay que estar muy pendiente como terapeuta. Las subagrupaciones, los fenómenos de contagio social, por ejemplo, en fin. Eso debería ocurrir más o menos, a ver, yo diría fines de junio, principios de julio, aproximadamente. Eso va a ser con psilocibina. ¿Mm? Y además, en este mismo trayecto, van a tener pequeñas prácticas en las cuales les voy a pedir que se organicen en parejas. Antes le llamábamos a esto el polígono terapéutico, era un nombre un poquito... Después me di cuenta que era medio discutible porque los polígonos son lugares donde se entrena tiro con armas de fuego. Entonces, eh, no era bueno el concepto de decir vamos a trabajar en un polígono, como si nos fuéramos a matar todo entre todos, y no era la idea. La idea es que en un polígono en el que, por ejemplo, somos, voy a decir algo, 5 personas, hacemos un pentágono en que cada uno de ustedes es un vértice, entonces Pedro, de nuevo Pedro, es terapeuta de Lidia, Lidia ahí es paciente, pero ahora es terapeuta de Francisco, Francisco es terapeuta de Marta, y Marta, y así. Y entonces no se cruza en ningún momento nadie con nadie, pero todos hacen la función de terapeuta y paciente. No lo vamos a hacer exactamente así, pero les adelanto que van a haber ejercicios de ese tipo. Entonces, bueno, a todos les dije en las entrevistas que tenían que contar con una cantidad de tiempo semanal, porque van a haber ejercicios en los que van a reunirse con alguien a solas, probablemente por Zoom o algo así como Meet, o en persona, como ustedes prefieran. Ustedes se organizarán para tener los primeros entrenamientos en las primeras técnicas, las primeras maniobras que hay que poder hacer en una sesión de psicoterapia. Y eso es al principio, yo diría, bastante, eh, digamos así, escolar, porque se les va a pedir que de acuerdo a una pauta, ustedes hagan ciertos procedimientos mientras el compañero habla, cuenta lo que le ocurre, que puede hacerlo como simulacro o puede hacerlo de manera real, eso es decisión de cada uno. Yo puedo ir a este ejercicio y decir, Paula, mira, te quiero contar que estoy súper mal. Y de verdad, o sea, no estoy solamente haciendo esta práctica, sino que quiero aprovechar este espacio para hablar. Eso, por supuesto, todo esto son, yo les estoy adelantando para que organicemos lo que viene, pero todo esto se ciñe necesariamente a ciertos procedimientos técnicos y éticos. O sea, por muy simulacro o role-playing que sea, van a tener que necesariamente custodiar la confidencialidad de lo que el compañero les cuenta. ¿Ya? Eso es indispensable, o sea, no podemos liberar esa información. Pero se los adelanto porque ahí van a tener ocasión de tratar cuestiones personales, así sea en un nivel aún rudimentario. Yo sé que entre ustedes, insisto, hay varios psicólogos y algunos tienen bastante experiencia, pero aún así estoy nivelando por abajo, nos puede tocar a alguien que no tiene mucha experiencia o ninguna experiencia, y sin embargo hablar en intimidad, en un espacio privado, con una escucha atenta y con algunos elementos técnicos que ya van a estar instalados, puede ser desafiante, puede ser muy interesante. Como también uno puede decidir hacerlo de manera informal y bueno, ya hablaremos de algo, no sé, de un caso supuesto. Y no pongo en juego mi persona. ¿Ya? Entonces, todo eso en la primera parte, ¿sí? Para que tengan en consideración que nos vamos a ir rápidamente a una práctica clínica, yo diría primeramente, como les digo, propedéutica se llama, es decir, introductoria, pero va a ir escalando. Y luego, una segunda parte, a ver, en la cual tenemos estas técnicas inmersivas presicodélicas. ¿Por qué se le llama presicodélicas? Porque son, por ejemplo, técnicas de hipnosis de grupo, técnicas de relajación profunda, técnicas de focusing clínico, que se va un poquito más adelante, técnicas que nos ayudan a predisponer la experiencia psicodélica. Una cosa que tiene mucha evidencia, pero muchísima, es que las experiencias psicodélicas acompañadas de un terapeuta calificado, con el setting indicado, con un procedimiento definido, con una pauta de trabajo durante la jornada, con una música ad hoc y con ciertas
maniobras de relajación profunda, por ejemplo, o meditativas, garantizan en un porcentaje interesante, importante, que la experiencia sea favorable, saludable, lo que no quita que sea desafiante, pero podemos casi, que no puedo asegurar algo como esto, pero dejamos a una mejor distancia el bad trip, el mal viaje, el viaje desagradable que puede ocurrir con psicodélicos a veces. Pero en casi todos los casos, cuando uno investiga como un forense, ¿qué pasó? Nos encontramos con que no se cuidaron todos los elementos que ya son consabidos. Entonces, uno de ellos es estas técnicas inmersivas que yo espero que puedan llegar a dominar en el nivel mínimo, de ahí para arriba, por supuesto, porque les aseguro, chiquillos, que con eso ustedes van construyendo una experiencia segura, terapéutica, que, que además le brinda las condiciones para hacer intervenciones adecuadas. Si los pacientes están muertos de miedo, si están inseguros, si no confían en ti, es difícil que se abran y es difícil que le saquen el partido al estado modificado de conciencia inducido por sustancia. En fin, ya llegaremos a eso. Luego, parte de lo mismo, y aquí pueden pasar lo que les decía adelante. Puede que hayan, más que técnicas inmersivas y luego psicoterapia humanista, eso puede irse engranando, irse tejiendo juntos. El año pasado lo hicimos así, fue súper bueno poder dividir las clases en, vemos parte de la técnica y vemos técnica de sesión humanista, que es algo que a mí me ha sorprendido. Mi formación es como psicoanalista, chiquillo. Bueno, alguno de ustedes habrá revisado por ahí mis antecedentes. Yo estudié filosofía y luego psicología y me formé como psicoanalista. Y hace, como les digo, unos 13 años más o menos empecé a formarme como terapeuta psicodélico, casi siempre fuera de Chile, porque no había otras alternativas. Y no fue sino hasta el 2014 más o menos, justo hoy día hacía una cronología de mi vida, 2014 por ahí más o menos, que empecé a estudiar psicoterapia humanista, especialmente la experiencial, de la mano de Eugen Gendlin, que es un filósofo alemán que se fue a vivir a Estados Unidos y que crea un método de psicoterapia que termina ganándose premios de la APA, una cosa extrañísima, que la APA dé premios por la eficacia de psicoterapia. Bueno, el instrumento fundamental de esa terapia es el focusing, que es un primo hermano del mindfulness y de otras formas de terapia, perdón, de meditación. Vamos a estudiar eso. Y esa es una técnica que ustedes tienen que dominar. El año pasado, les cuento inmediatamente, chiquillos, para ser muy transparente, yo tuve la muy hippie idea de que estas técnicas se estudiaran y en la medida en que cada uno quisiera iba profundizando, entonces a veces llegábamos incluso a la práctica clínica presencial y estaban más o menos sabidas. Bueno, este año me propuse a mí mismo, aquí cualquiera puede levantar la mano y decir, Nico, no me advertiste de esto antes. Se los digo ahora. Eh, Me interesa que eso tenga mayor rigor. Me he dado cuenta con el tiempo y cada diplomado nuevo que damos va perfeccionando el anterior. Entonces, definitivamente es necesario imponerle mayor rigor a que esas técnicas estén bien asimiladas. Entonces, si el año pasado yo pedía, por ejemplo, mándame un video mostrando la técnica, un video de 20 minutos, pero voluntario, vamos viendo quién lo quiere mostrar. Este año va a ser sí o sí. Si no, no pasas el módulo, si no, no apruebas el módulo, entonces no tienes certificación, no prosigues. ¿Por qué, chiquillos? Porque me di cuenta que al final, y espero no incomodarlos con esta confesión, me di cuenta que esto tiene que hacerse con tanto cuidado que no hay espacio para que la buena onda se superponga al rigor académico y técnico que es necesario. Y el año pasado, no, anteriormente no era así. El año pasado lo hice de esa forma y hubo ciertas dilataciones innecesarias. Hubo personas que se esconden un poquito, que levantan menos la mano, que intervienen menos. Está bien, son estilos, pero hay un mínimo. Hay mínimos académicos que éticamente son necesarios. O sea, no podemos avanzar en la formación si es que no están ganados si no están ganadas ciertas habilidades clínicas. ¿No? Entonces, les adelanto de nuevo, este año estas técnicas van a ser evaluadas, calificadas y van a ser determinantes para la prosecución curricular. Si tú no pasas este ramo, lo quedas debiendo y lo tienes que tomar en la versión del próximo año. Y hasta entonces no te puedes certificar. Porque ¿cómo podrías certificarte si no has completado el mínimo
académico de cada uno de los módulos. Ahora, no nos vamos a poner más papistas que el Papa. Tengamos, obviamente, la libertad de encontrar mecanismos. Yo trato muchas veces de ofrecerles más de un tipo de evaluación. Algunos se sienten cómodos exponiendo, otros escribiendo, otros haciendo. Pero lo que sea evaluado, que pueda ser supervisado y además afinado. Eso es lo más importante, que para eso son las calificaciones, para afinar. Para que yo te pueda decir, mira, está bien, pero no sé, pues tu fraseología es demasiado rápida, que es algo que me pasó harto el año pasado con los ejercicios de hipnosis, que hablaban muy rápido. Y yo les decía, más lento, tienes que atreverte a explicar muy lento. Y se sentían tan ridículos hablando así que aceleraban, decían, no, más lento. Bueno, ahí yo tendría que haber dicho, no, hasta que no tomes el ritmo adecuado, que está probadísimo, no pasas. ¿No? Porque es tan simple como eso, más lento. O las pautas de focusing, tienes que primero practicarlas en ti. Si las haces una o dos veces, no te va a funcionar. Yo les digo, no te va a funcionar. Hazlo 10 veces en ti, 5 veces en tu polola, en tu pololo, otras 5 veces en unos cuatro, y después te tiras a la cancha. Cuando tengas 20 veces en el cuerpo. Entonces, esas 20 veces tengo que supervisarlas. Tengo que asegurarme que las hagan. Bien, les adelanto todo eso, chiquillos, porque quiero que vean cómo viene este trabajo. Eh, Respecto a las lecturas, me preguntaban harto eso. Yo puse ahí 2 o 3 horas semanales. Algunas veces va a ser así, otras veces no. Pero cuenten con ese tiempo para trabajo personal, porque van a ver ustedes cómo se les van a ir generando curiosidades, inquietudes y van a empezar a abrirse en el terreno inmenso. Mucha literatura psicodélica está en inglés y actualmente me he encontrado con bastante literatura en francés. Entonces, bueno, para los que no tienen inglés, hoy día existen traductores y hay publicaciones, por supuesto, en español, pero hay que ir haciéndose la idea, ¿eh? Este campo está eh, principalmente cubierto por literatura en lengua inglesa, como casi toda la literatura científica. Bien, ahora sí les puedo contar entonces el segundo gran segmento es metodología psicoterapéutica. Y, de nuevo, paralelamente, tenemos una serie de prácticas clínicas que son presenciales. Estas 4 que ustedes ven aquí son las mínimas. Podría ocurrir perfectamente que yo les diga a algunos de ustedes, vamos a hacer una quinta o hasta una sexta. ¿Por qué? Primero, porque pueden haber descoordinaciones. El año pasado ocurrió que a último minuto, por ejemplo, con toda razón, por cuestiones personales, 2 personas no pudieron llegar a sus prácticas, entonces tuvimos que hacer otras posteriores, ¿no? Porque nadie se puede ir sin la supervisión final. La supervisión final, chiquillos, es hacemos una convocatoria pública y ustedes toman el proceso de principio a fin, supervisado por mí, ahí Paula también me va a ayudar, pero es un proceso en el que estamos trabajando con pacientes reales, que vienen con un motivo de consulta real, con un sufrimiento, un padecimiento real, etcétera. Entonces, tiene que ser impecable. ¿Mm? Y esa supervisión final, yo me aseguro de que sea lo mejor posible. ¿Mm? Entonces, este año tenemos que superar al anterior y así. Es un criterio mínimo, pero funciona. ¿Mm? Que cada vez hagamos esto mejor. ¿Mm? Bueno, vamos al asunto entonces. Si hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda, me dicen. Ya, de nuevo tenemos este desfase, no se concentren en eso, no es lo importante. Tenemos entonces un primer vector, un primer segmento de desarrollo, que es, como vengo diciendo, formación técnica y ética en psicoterapia psicodinámica, psicodélica. Y por lo tanto, o sea, eso es lo que queremos hacer todo el año. O sea, ¿qué es lo que vas a obtener tú? Vas a ser formado en la técnica, pero muy importante en la ética. La ética, chiquillos, no son esos cursos de ética los que mandan a los empresarios corruptos. No, la ética es eso que primero nos enseñó Aristóteles, que, que es el modo como tú haces algo. No dice si está bien o mal. Eso es la moral. La moral habla de qué está bien y qué está mal. Estos dos términos se han confundido mucho. Hoy día te vas a encontrar con que, no sé, los periodistas, por ejemplo, en televisión, yo he escuchado muchas veces, que se ven obligados, yo no lo juzgo, pero se ven obligados a decir, por ejemplo, esta persona entró en un conflicto ético y moral, ¿ah? Porque no sé qué, se vendió el mismo, lo que sea. Eh, ¿Y por qué dicen ético y moral? Porque cuesta distinguirlos, pero la distinción en realidad, si uno remite a los fundamentos, es bastante clara. La ética no es moral. La ética dice
hecho cortito, la etimología. Me gusta mucho la etimología, también les adelanto eso. Recurro muchas veces al griego y al latín o al idioma que sea. Eso es una maña que queda de filosofía, ¿eh? De dónde viene esta palabra, qué quiere decir en su esencia. Y es impresionante lo que nos revelan los orígenes de las palabras. La palabra ética viene de la palabra ethos, se escribe con TH, igual que ética, se escribe originalmente con TH, y significa el modo de habitar. ¿Cómo habita uno algo? ¿Cómo habita un perro en esta casa, en el patio de esta casa? El ethos de ese perro hay que mirarlo un día entero y cómo se comporta. Ese es su ethos. No dice en ningún momento si está bien o mal. Lo que nos interesa de la ética en psicoterapia es que tú revises tu procedimiento. No todos los días, cada rato, cuando uno se hace ejercicios éticos todos los días, pero sí mantiene una especie de nuevo usar esa palabra, una supervisión, ¿m? Respecto de lo que estoy haciendo. ¿Cómo estoy yo para enfrentar esta jornada? ¿Cuánto me he trabajado a mí mismo para ser un terapeuta que sea capaz de escuchar las cosas que vamos a escuchar? Si yo soy un terapeuta que no supera aún el duelo, voy a contar un caso, una situación personal, de mi padre que murió hace 6 años atrás. Y cada vez que alguien me habla de su padre muerto, yo me siento profundamente angustiado, se me viene todo de nuevo a la cabeza, que no hablé con mi papá en los últimos meses antes de que muriera, y empiezo con toda la historia que yo traté en mi análisis. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a ser reflejo de ello y por lo tanto voy a perder la escasa capacidad de observación, voy a decir una palabra con 7 comillas, objetiva que puedo tener. Nunca sé subjetivo, siempre sé subjetivo. Pero hay una subjetividad atenta, cautelosa, una subjetividad ética, y hay subjetividades que les importa un carajo todo y dicen, yo ya no te estoy escuchando, estoy pensando en mí, estoy pensando en mi caso. Si eso no lo he procesado, entonces tengo un problema ético, no moral, si se dan cuenta. Porque cada vez que un paciente me llegue con un duelo patológico, paterno, paterno-filial, me voy a espejear, me voy a encontrar en ello y voy a dejar de escuchar al paciente. O lo que es peor, lo voy a intervenir de acuerdo a lo que yo creo que sería bueno para mí, sin darme cuenta, creyendo que es bueno para él o ella. Por eso es que ustedes se van a encontrar con que toda formación de psicoterapeuta, de la escuela que sea, del color que sea, sugiere, en algunos casos, y en la mayoría obliga a que el terapeuta pase por un proceso terapéutico personal. Eso es lo que se llama formación didáctica o terapia didáctica. Es decir, que ustedes tienen que hacer un esfuerzo por entrar en terapia. Sé que varios de ustedes ya están en terapia o han hecho terapia. Los que no, considérenlo. Consideren hacer algún tipo de ejercicio. Ya les voy a contar, yo creo que hoy día no, la próxima semana podemos hablar de una iniciativa de hacer algún espacio terapéutico grupal, que podríamos siempre que haya quórum, siempre que haya interés, lo podemos abrir. Yo encantado de trabajar con ustedes. Además que se aprende mucho viviendo la terapia, se aprende a hacer terapia también. Bueno, la técnica ya hablé un poco antes, entonces ético sería eso, que tengan la capacidad de observar sus procedimientos, sus procesos. Decimos psicoterapia psicodélica, pero le agregamos psicodinámica, porque una cosa que ya hay que dejar establecida es que la psicoterapia psicodélica es una expresión, cuando se habla mucho de psychotherapy, no, como le dicen en inglés, la psicoterapia asistida con psychedelic assisted psychotherapy. Entonces, se habla como de psicoterapias secas. Eso no existe. No existe, cuando ustedes escuchen hablar de psicoterapia, es que normalmente es un psicólogo, un psiquiatra, que está hablando de la psicoterapia y no quiere entrar en las finuras, no quiere entrar en los detalles por razones del discurso, por lo que sea que está haciendo. Pero todos ellos saben que la psicoterapia siempre tiene un apellido. No existen psicoterapias a secas, así, puras. Es psicoterapia gestáltica, psicoterapia transpersonal, psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia sistémica, psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia psicodélica, etc. Siempre hay que escuchar. De hecho, una cosa que muchos colegas nos preguntamos, ¿por qué nadie nos pregunta cuál es nuestra orientación? Yo creo que, no sé, de cada 30 pacientes llegará uno que te dice, ¿y usted desde dónde trabaja? Normalmente uno dice, psicoterapeuta, vamos. Bueno, no importa que el paciente no lo entienda, nosotros sí tenemos que entenderlo. Y lo primero es asumir que lo que vamos a estudiar es una psicoterapia, la psicodinámica. Luego, un poco más adelante, vienen
tal como lo mostraba antes, la práctica de habilidades clínicas. Las estudiamos en su teoría, pero luego las vamos a poner en práctica, las vamos a supervisar. Algunas veces va a parecer un juego, otras veces va a ponerse un poco más en serio, pero lo que espero de ahí es que aprendan lo que yo llamo el manejo de sesión. Que tú en una sesión de terapia sepas qué hacer, que a menos que la cosa se complique, que puede pasar, eh, tengas siempre herramientas. Y no estoy hablando de psilocibina, de ninguna sustancia, herramientas técnicas del psicoterapeuta para llevar adelante la sesión. Y que esa sesión no sea una consejería, por cierto, que no sea darle consejos u opiniones al paciente, que eso no es psicoterapia. La psicoterapia no es decirle al paciente qué tiene que hacer, ni aunque yo tenga los mejores consejos o las mejores intenciones. La psicoterapia se extrae en su lógica de lo que el paciente dice. Y yo tengo que ser capaz de interpretar, reprocesar, regurgitar en cierta forma lo que está diciendo el paciente para devolverle algo técnicamente pertinente. Entonces, no es intuitiva, se funda en base a una lógica. Eso es lo que se llama dirección del tratamiento. ¿Cómo se dirige un tratamiento? Eso es lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, tenemos ese vector. Luego, práctica clínica de la guía terapéutica en setting psicodélico. O sea, después ya viene ¿qué? Viene que puedan ustedes empezar a tener intervenciones. Primero experiencia y luego intervenciones directas con personas que primero seremos nosotros mismos. Algunos les conté, si es que no le conté a todos, no recuerdo, que tienen una primera experiencia en la que todo el grupo vive esto como usuario, pero la siguiente dividimos el grupo y unos van a ser terapeutas, otros van a ser pacientes, ulteriormente al revés, todo esto supervisado, ulteriormente después con pacientes externos, allá dividimos el grupo, la mitad trabaja con un grupo de pacientes externos, luego la otra mitad, etc. Todo eso es saber guiar terapéuticamente estos dispositivos. Cuando digo dispositivos, chiquillos, me refiero a toda instancia terapéutica que responde a un patrón, que tiene una estructura, una lógica propia. Por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado hablar de la silla vacía en psicoterapia Gestalt. Ese es un dispositivo. ¿Mm? O el que el psicoanalista ultra clásico, que no es mi caso, ¿no? El psicoanalista ultra clásico rápidamente recuesta al paciente en un diván y lo escucha desde la espalda, digamos. El paciente no ve al terapeuta. Eso también es un dispositivo. Están los colegas que hacen psicoterapia bioenergética, por ejemplo, o psicoterapia reichiana, neo-reichiana, en que hacen que el paciente golpee ciertos objetos de estos que se ocupan en artes marciales, por ejemplo, para darle puñete, para darle martillazos, para hacer descargas energéticas. Bueno, eso también se llamaría un dispositivo. Entonces, dispositivos son estas maniobras que están sistematizadas. Eso es lo que tienen que aprender a hacer. Eso ya no es teórico, usted tiene que salir de aquí pudiendo dirigir sesiones en las que se emplean psicodélicos con fines terapéuticos. Por supuesto que con eso me refiero a todo lo que se hizo antes y todo lo que se hará después de la intervención. O sea, el dispositivo es todo eso. Bueno, obviamente hay evaluaciones teóricas y prácticas. Y muy importante, un espacio de desarrollo de lo que se llama la persona del terapeuta. Yo les decía hace un momento que es indispensable que no solamente adquieran la técnica, la supervisión de las técnicas, sino que además que tengan un proceso personal. Ese proceso personal, chiquillos, se los digo abiertamente, sería muy difícil incorporarlo a un diplomado como este, en que cada uno de ustedes pasara por un proceso. De hecho, por ejemplo, les cuento, voy a contar así. El ICHPA es un instituto en Santiago, que está aquí cerquita, unas 3 cuadras de acá. Es el instituto de psicoanálisis más antiguo de Santiago, y ellos tienen un programa de formación de psicoanalistas que dura 4 años, tienen clases 3 veces a la semana, y tú entras y inmediatamente tú pagas tu membresía, tu arancel, pero te dicen, pero además usted tiene que tomar terapia con alguno de los psicoanalistas en formación, que están en 3er año, 4.er año, son todos médicos psicólogos. Y tienes que tomarla, y tienes que tomar a un ritmo de 2 o 3 sesiones por semana, y eso es obligatorio. Por eso sale bastante caro. Pero eso es algo que se hace hace 100 años, de esa manera, 100 años. Entre paréntesis, hoy día se celebra el natalicio de Sigmund Freud, nació en el 1856, o sea,
casi 130 años. Bueno, Freud mismo fue el que primero estableció esto. Los educandos, los analistas en formación, que en este caso serían los terapeutas psicodélicos en formación, tienen que pasar por procesos personales. Nada de escaparse por aquí y por allá, que tengo todo listo, que yo estoy bien, que ya tengo los chakras alineados. No, no, no. Hay que ir a revisar. Hay que ir a revisar cómo veo ciertas cosas. Y no es que haya un ítem, no es que tú vayas a llegar y te van a decir, ¿cómo está tu relación con tu papá, con tu mamá, con tu cuerpo, con tus hermanos? No. Eso va a ocurrir en la medida en que te zambullas en el ejercicio del autoconocimiento junto a un otro. ¿Mm? Acá hablamos siempre de una terapia con un otro, no hablamos nunca de autoterapia o terapia sola, eso son otras cosas, muy válidas, pero no es lo mismo. Bueno, ese espacio no lo tenemos programáticamente asignado, pero yo les quiero ofrecer que encontremos algún mecanismo de... insisto, no puede ser, yo no los puedo tomar a cada uno en terapia, además que varios de ustedes están en terapia, no se pueden tener dos terapias en paralelo, pero quizás espacio grupal, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes que nos podamos reunir, aparte de las clases, pero hablar de nosotros. ¿Mm? Quizás no inmediatamente, cuando agarremos un poquito de confianza, pero no mucho más, porque es importante, chiquillos, muy importante que podamos revisar cómo estamos mirando esto, qué nos está pasando en nuestras vidas. Todos tenemos penitas, todos tenemos rabias, todos tenemos limitaciones, todos tenemos dificultades. Y claro, mientras las mantenemos calladas, parece que está todo bien, pero no es así. Entonces, estos espacios tienen esa oportunidad también. Por supuesto que tiene que ser guiado, cuidado, seguro, pero lo podemos hacer. Yo los invito, ya lo hablaremos en el camino, pero ténganlo en consideración. Porque además, insisto, es parte de lo que está ampliamente aceptado como la formación idónea de un terapeuta. No es algo que esté inventando yo. Rápidamente, los objetivos formativos ya están un poco referenciados. Primero, marco referencial teórico. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes una teoría de la mente, que has asimilado una teoría sistematizada y no que sacaste un poquito de acá, otro poco del documental, una conversación por aquí, tu terapeuta, un libro que leíste, y entre todos se te arma un menjunjen, y con eso ya tienes... Eso no es útil en el punto en el que estamos. Es útil para alguien que está mirando desde afuera, pero el psicoterapeuta tiene que poder responder. Por eso es que van a haber algunas pruebas teóricas en algún momento, no por ahora, pero de aquí a, no sé, yo creo unas 6 semanas, vamos a hacer algún tipo de evaluación para que podamos ver cómo estás capturando la idea central de esta teoría de la mente psicodinámica, ¿no? Eso es indispensable. Después, proporcionar herramientas para la intervención, lo que decía, eso ya son los entrenamientos. Técnicas, maniobras, manejo de sesión, obviamente el uso de psicodélicos. 3, mira, capacitar en la escucha clínica del sujeto inconsciente. Aquí ya entramos en materias mucho más finas. Esto ya es bastante más técnico. Y aquí aprovecho a hacer un comentario, chiquillos, que pueden algunos de ustedes estarse preguntando. ¿Por qué no necesariamente hay que ser psicólogo? ¿Mm? Desde el punto de vista de la reglamentación nacional, te vas a encontrar con dos opiniones. Algunos creen que solamente los médicos y los psicólogos tienen, de hecho, durante mucho tiempo fue una normativa esta, hasta que por ahí por el 2016 cambiaron las cosas. Les puedo contar en otro momento por qué. Fue una iniciativa principalmente de psicólogos que lo que hicieron fue sacar del mercado una especialización que otorgaba licencia, por lo menos ante las ISAPRE y en ese tiempo y FONASA, para hacer psicoterapia. Había que tener una especialización. Hubo toda una protesta, un movimiento social que básicamente tenía esto. O sea, ¿cómo puede ser que yo estuve 5 o 6 años estudiando psicología y tengo que formarme 2 años más para hacer psicoterapia? Entonces les pareció injusto y lo redujeron y ahora cualquier psicólogo se puede hacer llamar psicólogo clínico. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Ocurre que eh, hoy día, entre las mejores escuelas de psicología, prácticamente no hay prácticas clínicas. Tienen algún ramo, ¿sí?, de observación en espejo, por ejemplo, con todo, ¿saben lo que es el doble espejo, sala espejo? Una sala en la que está paciente y terapeuta, practicante muchas veces, hay un espejo y detrás hay y es un espejo que, ¿cómo se llama? Espejo
no me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre que tiene, pero se ve de un lado para el otro y no viceversa. O sea que nosotros vemos lo que está ocurriendo en la sala, donde están haciendo la práctica, pero ellos no nos ven, ellos ven un espejo, nosotros vemos un vidrio en el fondo. Bueno, eso está pasando en muy poquitas universidades y según lo que yo he visto bien de cerca, muy pocas sesiones, sin supervisión, uno que otro alumno pasa al frente y hace lo... Porque no hay tiempo y porque el gran negocio, yo no tengo problema en que esto quede públicamente expresado porque no estoy ofendiendo a nadie en particular, es una realidad nacional. Básicamente lo que ocurre es que el negocio es que se titula el psicólogo y luego se va a hacer una especialización que dura 2 años más, en la que sí va a tener esa supervisión. ¿Para qué decir los médicos? Los médicos tienen cursos de psicología, tienen internados de psiquiatría, tienen el ramo de psiquiatría, pero no saben de psicoterapia. Y naturalmente no es para lo que están apuntados. Sin embargo, la reglamentación chilena dice que médicos y psicólogos sin especialización pueden hacer psicoterapia. Malamente, porque, reitero, la psicoterapia requiere de un entrenamiento. No es intuitiva, no se lee un libro para hacer psicoterapia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este programa que están ustedes comenzando? Y se van a encontrar con esta opinión, ¿no? Entre los psicólogos que están acá y psicólogos externos les van a preguntar, oye, pero ¿y cómo es eso? Porque prefiero declararlo abiertamente, para ser súper transparente. ¿Qué es lo que pasa? Del año 1 al año 5 o 6 en algunas partes, en psicología, no vas a ver psicoterapia, vas a ver teorías de la psicoterapia, en el mejor de los casos. Y además, lo más probable es que un poquito de psicoanálisis freudiano, o sea, no las escuelas que funcionan hoy día, porque el psicoanálisis freudiano nos da la base, pero no es lo que hacemos hoy día. Ni lacanianos, ni winnicottianos, ni los relacionales, ni la psicología del yo, todos los otros psicoanálisis modernos no están haciendo esto. Muy pocos usamos diván. Yo tengo diván, no lo ocupo. No es necesario. Prefiero mirar al paciente. Bueno, lo que está pasando realmente es que los alumnos salen de la carrera de psicología sin saber nada de psicoterapia. Saben, insisto, teóricamente algo. Y los médicos, más o menos por la misma línea. Sabrán algo de psiquiatría, clasificación, psicopatología, igual que algunos psicólogos, pero no, psicofarmacología, por supuesto, pero no psicoterapia. Entonces, en el fondo, chiquillos, lo que yo estoy pretendiendo hacer y que ya llevo años haciendo, es que a partir de aquí, si tú dejas un poco de lado lo que ya sabes sobre psicoterapia, en el caso de que sepas, y si no sabes nada, no importa, porque partimos todos de cero. Lo que ocurre es que no vamos a ver otras formas de psicoterapia, vamos a ver solo la psicodinámica y, y específicamente desde la orientación lacaniana. Ya van a entender a qué me refiero con eso. Y entonces, en igualdad de condiciones, no importa que hayas estudiado previamente, porque lo único que nos interesa a nosotros es la intervención clínica. Y entonces, todos los otros ramos que tiene la carrera de psicología, metodología, investigación 1, 2, 3 y 4, terrible, estadística, cultura y sociedad, antropología filosófica, y una serie de cosas que para lo que nosotros vamos a hacer no nos sirven de nada, absolutamente de nada. En cambio, los ramos que tenemos son los ramos que tomaría un psicólogo que se va a especializar. Y nosotros partimos desde ahí. Por supuesto que algunos de ustedes van a decir, chuta, pero yo nunca había escuchado hablar de procesos psicológicos básicos. Ok, nunca me había enfrentado a un texto que hablara de lo inconsciente. Bueno, para eso está el trabajo que hagamos conjuntamente de preguntar, de pedir un reforzamiento, de hacer resúmenes, de interactuemos, chiquillos, ¿no? Yo de verdad les digo, hagamos esto bien, depende de todo. Pero les hago este inciso porque no quiero que se sientan en desventaja cuando no son psicólogos. ¿M? Porque partimos de cero todos juntos, vamos a estudiar la teoría psicodinámica desde el principio y la vamos a supervisar en conjunto. No me extrañaría que, por supuesto, los que tienen experiencia en psicoterapia van a tener cierta ventaja natural, pero todos van a poder hacer las tareas que están predefinidas, ¿ya? Entonces, cuando digo acá, por ejemplo, la escucha clínica del sujeto inconsciente, si no hay ningún psicoanalista acá, no tendrían por qué saber qué es eso, qué es escuchar al sujeto inconsciente. Pues no se supone que uno escucha a la persona. Sí, pues uno escucha a la persona. Alguien que te pidió hora, llegó a la consulta a la hora, empezó la conversación, te cuenta de qué se trata. Mire, vengo porque esto.
creo que esto también, hay harto tema, y te empiezas a comentar, te va hablando por aquí, por acá, depende obviamente del nivel de angustia, ansiedad que haya, pero no es eso lo que yo realmente voy a escuchar. Lo que yo quiero escuchar es el sujeto inconsciente. Y ese sujeto inconsciente no es un almacén escondido por ahí en la cabeza del paciente. Está presente en cada una de las palabras que dice. Y para yo poder extraer ese, voy a decir así esta vez, mensaje inconsciente, tengo que escuchar lo consciente que dice. Lo que el yo me va diciendo en la sesión revela algo de lo inconsciente. Y es eso lo que tenemos que aprender a hacer. Porque esto se amplifica en la sesión psicodélica. La sesión psicodélica tiene momentos en los que parece, y esto todavía lo estamos estudiando, parece que fuera todo inconsciente. Es muy curioso. Ya hablaremos de eso, no nos adelantemos tanto. Pero me interesa mucho eso, para que vean que vamos a entrar en un tipo de escucha muy específico. Y por último, no nos podemos esconder frente a las dificultades que esta tecnología ofrece. Existen desbordes emocionales realmente intensos. Y entonces es parte de la formación, por eso es un objetivo formativo, que tú sepas qué hacer con alguien que simplemente se descuaja. En plena sesión psicodélica, se desborda, voy a exagerar, y se quiere ir violentamente de la habitación y no quiere nada contigo y quiere escapar. A mí me ha pasado. Yo he dirigido más de 130 sesiones grupales, por mi dispositivo han pasado más de 1.300 personas, y en algunas ocasiones me ha ocurrido que alguien te dice esta frase: yo me di cuenta, me estoy dando cuenta aquí que esto es una secta. Y tú eres, como ahora que salió el documental, un Antares de la Luz, una cosa así, y empieza a transformar todo esto en una paranoia que hacia además, chiquillo, agarra papa a algunos de los coparticipantes que hay, se puede producir una estampida, un contagio inmediato, y se ponen todos paranoicos y te queda la escoba. Eso hay que saber detenerlo en su momento técnicamente. ¿Mm? Y para eso, de nuevo, tenemos que reconocer las dificultades y manejar las intervenciones apropiadas. También puede ocurrir que hayan desbordes emocionales, sentimentales, en que una persona, por ejemplo, se siente profundamente triste porque se encuentra con el material inconsciente muy vivo. Pueden haber regresiones. En una ocasión, por ejemplo, para darle un ejemplo bien peculiar, una paciente tuvo una especie de representación mímica con el cuerpo en que partió con un coito. Ella estaba con una manta, así que no hubo nada muy grotesco, pero evidentemente estaba simulando un coito. Y luego de que tiene ese coito, que duró un rato, queda embarazada. Y ella, que nunca había sido madre, se tocaba su pancita, que en ese estado modificado de conciencia la imaginaba y se hacía cariño a sí misma. Y adivinen qué viene después. Después vino el parto. Y en el parto fue toda una truculencia. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con ese tipo de expresiones del inconsciente? Que pueden ser muy terapéuticas, pero también pueden desafiar al grupo completo. Con el DMT, por ejemplo, que no es una sustancia que debamos revisar tanto este año por sus particulares características, pero vamos a hablar de ello y eventualmente podemos tener al final, igual que el año pasado, alguna experiencia con DMT. El DMT es muy exigente y es parecido a la ketamina. La ketamina tiene la fama de o te lleva al cielo o te lleva al infierno. Entonces, ¿qué pasa cuando se va al infierno? ¿Qué es un bad trip? ¿Qué es un mal viaje? Bueno, todo eso requiere que manejemos estrategias de abordaje. Entonces, por ahí andan los objetivos de lo que deberíamos terminar el año habiendo cumplido, habiendo asimilado. Bueno, vamos entonces a la materia. Acuérdense que me pueden detener en cualquier momento. Lo primero, insisto, es que nos formulemos, nos permitamos una teoría de la mente. Con teoría de la mente nos vamos a referir, chiquillos, a algo que desde aquí, ya solamente la expresión teoría de la mente es problemática. Ustedes me van a decir, ¿por qué si todos sabemos o asumimos tener una mente? Aquí hay, no sé cuántos somos,
13, 14, podríamos decir que hay 14 mentes compareciendo, reuniéndose en este ejercicio, y lo damos por hecho, ¿no? Yo doy por hecho que tú tienes una mente, tú das por hecho que yo tengo una mente. Pero la mente no ha sido vista. ¿Mm? El cerebro, desde el punto de vista de las neurociencias, no ofrece en ningún lugar una perspectiva clara de que haya una mente. No hay algo, no hay una interfaz. El salto de la dimensión neuropsicofisiológica a lo que nosotros entendemos por conciencia es algo que sigue siendo misterioso. No ha podido ser explicado. Y créanme que las neurociencias han trabajado duro, duro en los últimos 30, 40 años y no logran encontrar una explicación definitiva a la interfaz física-mente o cuerpo-mente. No lo hay. Y sin embargo, todos nosotros tenemos una experiencia mental. Tenemos la experiencia de estar mirando el mundo desde una interioridad. Bueno, eso, chiquillos, que para nosotros todo el tiempo es un conocimiento natural, que lo tiene un niño chiquitito, un niño de 3 años, ya tiene una idea que tiene su mente. Y es capaz de decir, no, yo quiero chocolate y no quiero comer charquicán. Y está convencidísimo de que quiere chocolate y no quiere charquicán. Y es capaz de debatir con la mamá y cerrar la boca y enojarse. Y está teniendo una experiencia de sí mismo porque en su mente se dicta, se impone la idea de que prefiere el chocolate y no el charquicán. Tiene una experiencia de la mente. Reitero, todos tenemos esa experiencia, pero déjenme decirlo con énfasis, ¿qué diablos es eso? ¿Qué es eso de la mente? Les adelanto algo que va a cobrar sentido en las próximas semanas. La etimología, o sea, el estudio del origen de la palabra, de la raíz de la palabra mente viene del latín mens, ¿ah? Con S, mens, de donde también viene mind en inglés. Bueno, la palabra mens, que significa mente, y que también es un problema en latín, es la misma de la que se origina la palabra mentira. La palabra mente y mentira, chiquillos, están íntimamente asociadas. Pero así, tan asociadas como decir la palabra luz, luminoso. A nadie le cabría duda de que la palabra luz y la palabra luminoso están emparentadas. Así de emparentadas está la palabra mente y mentira. Y eso es algo que la teoría que vamos a estudiar explica fielmente. Nos mete en un problema. Nos mete en un problema bien interesante que los va a tocar a todos. Aquí va a haber algo que los va a implicar. Porque, y por favor, chiquillos, cuando yo diga estas cosas no lo tomen personal, ni mucho menos. Estoy tratando de ser académico y lo más ortodoxo en esto, pero se van a dar cuenta de cuántas mentiras hay en su mente, o de cuán mentirosa puede ser vuestra mente, y cuánto la psicoterapia que vamos a estudiar, la psicoterapia psicodinámica, tiene que ver con delatar, podríamos decir, con poner al descubierto la mentira mental. Bueno, me adelanté unas semanas, pero necesitamos tener una teoría de la mente. Proposiciones racionales y articuladas, como una construcción. Por supuesto que es una construcción teórica. Reitero, no hemos podido llevar al laboratorio la mente. De hecho, eso hace que la psicología siga siendo una ciencia no estricta. No tenemos la capacidad de medir. Y ni siquiera me estoy metiendo en los problemas de la parapsicología, que son problemas mentales, pero que son aún más escurridizos. La telepatía, la clarividencia, fenómenos aceptados por la ciencia, no hay ninguna duda de que existen, pero no los podemos repetir en laboratorio. Se dan espontáneamente y no alcanzamos a medirlos, no alcanzamos a experimentar con ellos, nada. Existe la telepatía, está probada, ¿no? Hay sucesos que han demostrado que la telepatía existe a distancias impresionantes, pero no se pueden repetir. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, entonces nos vamos a adentrar en una teoría de la mente. Y esta teoría de la mente tiene aplicaciones. Podemos tener aplicaciones, no sé, económicas, aplicaciones políticas, porque cuando uno entiende la mente, dice, esto funciona así, así, bueno, entonces puedo hacer una mejor publicidad para que me compren lo que vendo. Por supuesto, eso sería una aplicación. O puedo hacer una aplicación en la cual voy a hablar de cierta forma al pueblo para que voten por mí. ¿Por qué no? Puedo tener una aplicación
en el sentido de darme o crear explicaciones, interpretaciones del comportamiento social, más en la línea de la sociología, etc. Pero la que a nosotros nos interesa es una sola, la aplicación en psicoterapia. Cómo esta teoría de la mente que vamos a estudiar puede ser eh, derivada en procedimientos clínicos. Entonces, hagamos un poquito una revisión. No es algo en lo que nos vayamos a detener, porque, como les dije, no podemos estudiar todas las escuelas de psicoterapia, pero acá tenemos una inapelablemente histórica, fundamental. Ya les explico por qué digo segunda fuerza, porque no voy a hablar primero de la primera fuerza. Se les llama así, como a los grandes movimientos de la psicoterapia. Esta segunda fuerza, la escuela de psicoterapia conductista y luego, muy rápido, conductista cognitivista o cognitivo-conductual, que hasta el día de hoy, junto con la psicoterapia psicodinámica, son las dos más prevalecientes en el campo de la psiquiatría. En psiquiatría, las dos orientaciones que tienen más fuerza son esta, la cognitivo-conductual y la psicoanalítica. De hecho, tú te vas al Horvitz, al Hospital Psiquiátrico de la Chile, y la distribución es más o menos mitad y mitad. Entre los terapeutas están los cognitivistas, cognitivo-conductuales, y los psicoanalistas. Afortunadamente se llevan cada día mejor. Hubo un tiempo en el que no se podían ver porque opinan cosas muy distintas del aparato psíquico, y eso es otra cosa problemática. ¿Cómo puede ser que estén funcionando en el mundo, no solo en Chile, tantos tipos distintos de psicoterapia, me refiero a tantos 7 u 8 preponderantes, que tienen concepciones muy diferentes entre sí y todas funcionan hasta cierto punto? Algunas les va mejor con una cosa, otras con... Pero nadie ha ganado la batalla, nadie ha ganado el campeonato, siguen operando. Un poquito más adelante, cuando veamos un concepto clave de nuestra terapia, la transferencia, les voy a mostrar por qué está pasando eso, por qué las distintas escuelas pueden convivir y aparentan competir, pero en realidad no se va a descifrar nunca esa competencia, por lo pronto, por lo menos. Tiene una explicación eso. Vuelvo. Entonces, ¿qué opina, qué es lo que cree la segunda fuerza o psicoterapia cognitivo-conductual? ¿No? La TCC, le decimos muchas veces para decirlo rápido, terapia cognitivo-conductual. La mente, que ya ellos lo llaman sistema, ¿no? Funciona cuando los símbolos representan en forma adecuada la realidad externa. Aquí ya el psicoanalista está como crispado, como diciendo, ya dijiste varias cosas que necesito que definamos. Primero, en esta teoría se asume que hay una realidad. Hay una realidad externa, por ejemplo, no sé, pues Santiago de Chile, son las 8:28 de la tarde, las 20:28. Yo estoy aquí en Providencia, ya está de noche, tal temperatura, pasan autos cada 3 minutos por esta calle, no sé. Y empiezo a hacer una descripción. Y yo supongo, desde esta teoría, que esa es la realidad. Entonces yo llamo a otra persona y le digo, ¿qué ves tú? Sí, está en Providencia, a la misma hora, la misma temperatura, efectivamente pasa una... Y vamos construyendo una realidad y la vamos aceptando como definitoria. Esa es. Bueno, ahí hay algo que para la teoría que vamos a estudiar genera demasiados problemas, demasiadas controversias, sobre todo en psicoterapia. Quizás en ciencias podría ser, en otras ciencias, pero acá no. Vayan anotando eso porque va a tomar sentido un poquito más adelante. Pero lo que le interesa a esta teoría es que la realidad externa, cuando impacta sobre nuestros sensorios, sobre nuestro sistema perceptual, o sea, veo los autos, no sé, siento la temperatura, escucho a la gente en las calles, en los restaurantes, no sé qué, puedo oler el olor de la comida, y entonces recibo estos inputs de información. Lo que va a ocurrir es que internamente, en lo que les cuesta llamar mente, va a ocurrir un procesamiento de esta información. Informar quiere decir darle forma, ¿cierto? Esta información va a tomar una forma, va a recibir va a pasar por una especie de metabolismo psíquico, podríamos decirlo así, ¿no? Y va a generar un output. Hubo un input, ¿cierto? Algo que me impactó, olores, visiones, etcétera, y lo llevamos a la terapia, el paciente dijo tal cosa, o hizo tal gesto. La paciente siempre venía muy desaliñada y hoy día llegó emperifollada a la sesión. Entonces, yo tomo ese input, hago un proceso interno
y devuelvo y le digo, viniste muy arreglado hoy día. Ahí hay un auto, ¿cierto? Procesamiento de la información. Lo que ocurre en esta TCC es que a ellos no les interesa mucho eh, inferir, deducir qué está pasando en ese procesamiento interno. Les interesa, esto es muy fuerte, es una tesis muy poderosa, lo observable. Entonces ellos dicen, ustedes los psicoanalistas inventan un montón de cosas, mitos, fantasías, hablan del Edipo, de la castración, del objeto, de no sé qué, puras bolas. Yo lo que veo es que la paciente venía todo el tiempo, esto es un caso real, me pasó a mí con una paciente, venía siempre muy desaliñada y un día llegó así, pero guapísima. Se fue no sé, se fue a arreglar, no sé, con el estilista, no sé, pero venía muy, muy bien vestida, además con otro semblante. Entonces yo veo una cosa y después veo otra, lo observable. Y en base a lo observable es que vamos a imponer ciertas pautas de transformación de la conducta. O sea, le voy a proponer, ¿qué tal, eh, Cristina, si la próxima semana haces este mismo esfuerzo y vienes igual de bonita que viniste hoy día? ¿Mm? Que el psicoanalista diría, espérate, cuidado con tratar de bonita a la paciente, porque no, a ella no le importa, igual de bonita. Y la paciente llega, y te voy a pedir que, semana siguiente, que la próxima semana no solamente vengas así de bonita, sino que me traigas a tu marido y también emperifollado, ¿no? Bien guapo, vienen los dos. Y le vamos dando ciertas pautas, ciertas propuestas de conducta observable a la paciente. Yo no me estoy metiendo en este caso en, oye Cristina, ¿y qué te hizo hacer esta transformación, este cambio? ¿Cómo lo decidiste? Ah, es que yo me he ido sintiendo mejor en la terapia, entonces me pareció que yo quería demostrarte que estoy mejor. Eso viene bonito. Ah, entonces era para demostrármelo a mí, pero de paso te lo demuestras a ti. Sí, pero quería como que quedara este hito en la terapia, ¿ah? Que yo sé que venía súper desarmada hasta acá, pero ahora quiero venir. Y entonces el TCC se va fijando en ese aspecto de la transformación de la conducta observable, pero no en el proceso interno que está haciendo que esta persona actúe de esa manera. ¿Por qué? Porque dicen, ahí no nos podemos meter, no se puede conocer eso, no hay forma de entrar a ese lugar. Lo que yo veo son conductas que se producen. Porque resulta que 12 sesiones después, un día Cristina llegó peor que antes. No durmió en toda la noche, se fumó 3 cajetillas de cigarro, llegó como la voz ronca, con realmente otra persona. Y entonces ahora yo vengo y digo, está fallando el procedimiento, hay que volver a impulsarla, hay que volver a reforzarla, hay que ofrecerle un premio para que repita la conducta que iba bien y remita esta conducta que no nos parece adecuada. Porque además, fíjense, el TCC cree ya saber qué es lo bueno para el paciente. Por eso es que muchos psiquiatras se sienten cómodos con la TCC porque pueden dictaminar cuál es la conducta deseable en términos sociales, en términos de parámetros de salud mental, de acuerdo al Plan Nacional de Salud Mental o lo que sea, algún parámetro externo a priori. O sea, de antemano, yo sé que para Cristina es bueno que ella se bañe todos los días, que no fume tanto, ojalá que deje de fumar, que duerma bien, que se ponga bonita y que llegue sonriente y con un mejor ánimo. Eso es lo bueno para él. Te lo dejo hasta ahí, porque no vamos a entrar en esto, obviamente, pero les adelanto que el psicoanalista no va a tomar nada de todo esto como una verdad. De hecho, no va a poner ninguna atención en ese aspecto. Que llegue bonita, que llegue desaseada, no es lo que nos interesa. Ya llegaremos a ese punto, porque todo eso puede ser muy circunstancial y van a ver ustedes después que puede ser parte de una dependencia respecto de la terapia. Nosotros no queremos dependencias de la terapia. En fin, esa es una. Luego, por otro lado, tenemos lo que se llamó la tercera fuerza y que es una especie de respuesta en contra del paradigma anterior, en contra del paradigma cognitivista, y que es la psicología humanista, que a diferencia del anterior, en donde había muchos médicos, de hecho, Skinner era médico, Vygotsky era médico, Watson era médico, Piaget psicólogo, pero bien inclinado hacia la medicina. En cambio, por este lado tú tienes filósofos que en Chile la primera escuela de psicología se fundó en los años 50 y en Estados Unidos en los años 20. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las escuelas de psicología son relativamente recientes
Y en primera instancia, los primeros psicólogos eran casi todos o médicos o filósofos, que fueron especializándose tanto que terminaron llamándose psicólogos y terminaron en algún momento fundando escuelas de psicología en algunas universidades. Pero no es una carrera antigua, como la medicina, que es milenaria, o la filosofía. La psicología es un bebé al lado de estas disciplinas. Entonces, tenemos estos personajes. Carl Roy es muy importante, lo vamos a estudiar porque nos dejó una técnica impresionantemente útil. Abraham Maslow, que te conocerán la pirámide de las necesidades humanas, ¿ah? Desde las más básicas hasta las más elevadas, nos va a ser útil en algún momento. Bugenthal, que es un filósofo existencial que se volvió terapeuta, igual que Rollo May, trabajaban juntos, de hecho. Bueno, todos estos personajes lo que hicieron es decir, a mí me parece, lo voy a parafrasear, que los cognitivistas son muy duros, son muy portadores de la verdad. Y como conductistas que son, lo que quieren es corregir a las personas para que se adapten a un modelo que ellos tienen preconcebido y al cual tienen que atender. O sea, este niñito se agarra combos todos los días en clase, pero solo en las clases de matemática, porque es donde le va mal, entonces se pica y le pega a los, tiene 8 años, está en tercero básico, pero deja la escoba, lo han suspendido, etc. Entonces el conductista dice, no, lo que hay que hacer aquí es ponerle mano firme. Lo vamos a premiar si se porta bien, lo vamos a cambiar de curso, lo vamos a suspender, y ahí inventan mil cosas, tratando de moldear a este niño. Donde el humanista dice, pero ¿qué tal si lo escuchamos? Y con harto cariño, porque son bien hippies, eso es verdad, y nos tiramos en unos cojines. ¿Qué te pasa? No me voy a seguir con Pedrito, ya, pero Pedrito, ¿qué te pasa? O, ¿qué sentiste hoy día que le pegaste a tu compañera? ¿Qué sentiste cuando le pegabas? Y vamos sacando y vamos viendo si es que aparece algo. Resultó que Pedrito le pegó al psicólogo también y salió corriendo porque era un zafarrancho. Pero la propuesta es escuchar. ¿Mm? No es imponer una conducta, no es decirle al profe que tiene que hacer, al inspector, al orientador del colegio, a los papás, nada, sino que veamos de qué se trata. Entonces aquí también se empieza a dar una cosa que es para el gusto de cada cual. A algunos les va a gustar esto. A mí me llegan pacientes que me dicen, dígame usted qué tengo que hacer. No te voy a decir qué hacer, no tengo idea. No, pero ¿qué hago? Pues, o sea, usted es psicólogo, yo estoy fumando mucho, o yo estoy durmiendo muy poco, no sé, la cosa que sea, dígame qué tengo que hacer. Ahí uno los trata de acomodar para que entiendan que el modelo no es ese, y si es mucha la porfía, vaya a ver un psicólogo cognitivo-conductual, que él sí le va a decir qué tiene que hacer. Que, insisto, chiquillos, no crean ustedes que estoy hablando despectivamente de ese modelo. No lo practico, no comparto muchas ideas, pero sé que es muy útil en algunos casos. Por ejemplo, en adicciones tienen, yo creo que ese es su fuerte, trabajar con adicciones. Son conductas tan rígidas, tan repetitivas, tan recalcitrantes, que lo único que queda, cuando estamos hablando de que la vida de la persona se pone en peligro, es aplicar todos los trucos que sea necesario para que se deje de drogar, porque se pincha una vez más y se mete de nuevo esa tontera en el cuerpo y se va a matar. Eso es seguro. A mí, uno de los pocos pacientes que lamentablemente he tenido que lamentar su muerte, un paciente adicto. Venía, la señora lo traía, pero a regañadientes. Yo era muy joven y todavía no entendía que eso no se hacía, ya les contaré por qué. Hasta que un día la señora me llama y dice, lo acaban de encontrar muerto debajo de un puente, en Puente Alto, comprando droga. Lo mataron a las 4 semanas. Quizá hay un cognitivista, no me estoy echando la culpa, pero un cognitivista habría tomado otras medidas, ¿no? Porque habría visto la gravedad y habría dicho, no, esta persona ya no está en condiciones de que le ofrezcamos compasión y ternura. Necesitamos ponerle mano firme, porque si no este gallo se va a matar y efectivamente se va. Si no hay modelo perfecto, nadie tiene la verdad en esto. Psicología humanista, insisto, apunta más a una perspectiva más empática, que nace desde lo existencial, desde la filosofía, y como escucha la filosofía y se nutre de la filosofía, se extendió también a Oriente, por eso es que después la cuarta fuerza es la psicología transpersonal. Y lo que más interesa es que el paciente, lo voy a poner ahí en términos clínicos, gane conciencia de lo que ocurre con él a nivel existencial. Es decir, en tu vida tú ya estás haciendo eso, estás consumiendo cocaína 5 veces al día. Toda tu vida se está desmoronando. Observemos eso, ¿no? Hablemos de ello. Yo sé que te da pena, que te da vergüenza, que te da rabia, que te carga que yo te lo diga,
pero yo no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para acompañarte a mirar esto y a mirarlo detalladamente. ¿Mm? ¿Cómo empezaste a consumir? ¿Qué te ocurre cuando consumes? El otro día con un paciente cocainómano, vueltas y vueltas y vueltas, chiquillos, esta pega requiere paciencia. Si ustedes no tienen paciencia, este tiempo todavía, están a tiempo todavía para decir, esto no es lo mío, porque requiere paciencia. 10 sesiones, 15 sesiones, nada, ¿no? Un forcejeo permanente, hasta que termina revelando que lo ha hecho dependiente de la cocaína, adivinen qué es el ritual de consumo, no es el efecto. A él le gusta el ritual de consumo, sacar el espejo, hacerse las rayas parejitas, ¿ah? La compra que le gusta así bien tránfuga, una cosa horrible, una cosa súper tétrica, pero a él le parecía emocionante y empieza a descubrir después de varias sesiones que lo interesante para él es esa especie de ceremonia, de reunión con la sustancia, clandestina, oscura, de una rebeldía enorme. Lamentablemente un tipo de 48 años que todavía vive con la mamá y que no se ha independizado y que es desde afuera, o sea, es un desastre. No trabaja, no estudia, en fin. Pero la pareja lo dejó, tenía, digamos, razones para sentirse muy frustrado con su vida, pero la lógica interna más, por lo menos hasta donde llegamos, más íntima que descubrió es que él encontraba un enorme placer en llevar a cabo este ritual que conocía perfectamente, que lo podía, me dijo, yo lo puedo hacer con los ojos cerrados, no se me va a caer ni un granito de la cocaína, que además no es cocaína, ¿eh? La basura que venden en este país es 90% mierda y quizás un 10% de clorhidrato de cocaína, lo cual hace que sea realmente una idiotez consumir esa sustancia porque ya no hay droga. O sea, no estoy defendiendo la cocaína, la considero una sustancia diabólica, pero aún si hubiera que consumirla, no está. O sea, ciertamente que lo que se está consumiendo ampliamente, ampliamente, o sea, hay gente que cree que compra mejor cocaína, hacen las pruebas y nunca pasa el 90%. O sea, perdón, el 10% de pureza, el 90% de, como le dicen los dealers, de pateo. O sea, la adulteran con otras sustancias. En fin, bueno. Luego viene una cuarta escuela, que es la escuela o la orientación transpersonal. Aquí hay que decir inmediatamente una pequeña denuncia. Lamentablemente la psicología transpersonal y peor, la psicoterapia transpersonal no son homogéneas, no están sistematizadas. La terapia cognitivo-conductual es una sola. Tú estudias eso acá en Chile, te vas a Barcelona, te vas a Estados Unidos y te vas a encontrar básicamente con lo mismo. Estudian a los mismos autores, igual que con el psicoanálisis. El psicoanálisis es muy compacto, está en todos lados estudiando los mismos problemas. En psicología transpersonal es una heterogeneidad enorme. Estos 6 autores que ven aquí ustedes son todos transpersonalistas, pero no escriben lo mismo. Quizás Roger Walsh y Frances Vaughan sí, ellos dos, de hecho han escrito varias cosas juntos, pero en general no. Groff es probablemente el más importante como psiquiatra, además se acercó muy tempranamente a las sustancias psicodélicas, es un referente absoluto para nosotros, ya vamos a hablar de él. Ken Wilber es más bien un filósofo transpersonal, pero es un genio que ha terminado enseñándole psicoterapia a generaciones completas sin ser el psicoterapeuta. Acá ocurre mucho esto de que aparecen los gurús, los maestros, no siempre, les digo, no siempre de manera ilegítima. Algunos de ellos son realmente extraordinarios, porque muchos de estos personajes, estos exponentes, son practicantes de meditación, son personas que han hecho profundos trabajos en sí mismos, de autodescubrimiento, de, voy a decirlo de esta manera, espiritualizar sus vidas. De hecho, esa es la tesis quizás más importante de la psicología transpersonal, que una vez que ya pasaste por terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis sistémico, hiciste todo lo que pudiste y no te dio ni un resultado, la psicoterapia transpersonal te dice, solo la espiritualidad puede hacer algo por ti. ¿Mm? No entiendan por espiritualidad ni religión, ni mística, ni nada por el estilo. Ojalá en algún momento nos demos el espacio para hablar de qué es eso. Por ahora estoy haciendo solamente un paneo, ¿no? La psicología transpersonal se alimenta mucho de Oriente o abrió un diálogo, ¿no? De hecho, esto significó que muchos exponentes teóricos, investigadores, se fueran a Oriente a retiros de prácticas espirituales,
a pasar largas temporadas. Además que todo esto nace en una época bien hippie, que mezclaba todas estas cosas, sustancia, espiritualidad, lo transpersonal, New Age, años 60, 70 en Estados Unidos, por ejemplo, que también dejó escuelas muy importantes de formación, la escuela de Palo Alto, por ejemplo, o lo que hoy día, no sé, por la Universidad de Sofía, todo eso desciende de estos exponentes y sus discípulos, ¿m? Que es una escuela grande, tiene mucha fuerza. ¿M? Bueno, no diría mucho más porque vamos a volver en algún momento a lo transpersonal. Me interesa más bien decirles que acá el, la gran estrategia es introducir la dimensión espiritual. Y ahí viene la pregunta de cuán válido es introducir esta variable espiritual por la vía por una vía psicofarmacológica, en definitiva. Es decir, produciendo estos efectos místicos, por ejemplo, espirituales o filosóficos, pero bajo estado modificado de conciencia, inducidos por sustancias. Es una pregunta que nos vamos a tener que hacer. Quizás no vamos a responder, pero ¿cuán legítimo es que uno se vuelva espiritual porque toma hongos? ¿Cuán legítimo es que uno se encuentre con el Creador porque fumó DMT? ¿O que te reconectes con la Pachamama porque tomaste un vaso de San Pedro? O sea, alguien podría decir, bueno, es un portal que vehiculiza y da paso a ello, y como todo portal hay que atravesarlo para pasar para el otro lado. Pero alguien también podría decir, bueno, pero ¿no habrá aquí todo un espejismo, un ejercicio de autosugestión, de generarnos creencias? Son preguntas, chiquillos, que, mira, yo lo he estado estudiando esto de la mano de los poquitos filósofos. ¿Ustedes me ven en este momento, no? Hay una cámara, yo no sé si... Yo no los veo. Te vemos. Ah, me ven ya. Ven este libro, Philosophy of Psychedelics. Es uno de los poquitos que, hay algunos cuantos, que están tratando estos problemas. Es decir, más allá de la clínica, este es un paréntesis, no vamos a entrar en esto, no hay espacio, no podemos abarcarlo, es inmenso. Yo pretendo este año dar un taller, porque tengo muchas ganas, yo estoy en contacto con uno de estos autores, me ha respaldado, yo le dije ya que quiero dar un curso de esto en Chile, obviamente el ego saltó y me dice que me apoyaría, en fin. Pero lo importante es que estas preguntas, chiquillos, en clínica no aparecen, porque estamos tan ocupados de que el procedimiento, el tratamiento sea adecuado y que dé los resultados más o menos eficaces que esperamos, que no hay tiempo para estas preguntas filosóficas. Pero yo creo que acá deberíamos en algún momento detenernos, por lo menos una clase, a preguntarnos si estamos inventándonos una realidad totalmente mental o si estamos accediendo a otros niveles de conciencia, a otras dimensiones de la realidad. No sé, ahí se enreda mucho la cosa y hay que tener cuidado. Por ahora, dejo titulado el tema, no es necesario que entremos ahí.